Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Biker W. En este video le voy a enseñar a una chica a conducir una motocicleta. Le voy a enseñar desde cero hasta que aprenda, hasta que sea una profesional como yo. No, mentira. Bueno, que aprenda, porque bueno, ustedes saben que no es solo mantener el equilibrio y ya. Le voy a enseñar lo poco que yo sé, le voy a enseñar a ella. Ella se llama Mari. Aquí estamos con Mari. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mari. Mi canal de YouTube está como Cocinando con Mari 86. Le pedí a Red que me enseñara a conducir motocicleta, pero no quiso. Casi tuve que rogarle para que me enseñe. Tiene que traer su motocicleta para poder enseñarle. Ella quiere aprender en mi moto. ¿Se imaginan lo que es eso? Mi moto. ¿Ya trajiste tu moto? No tengo, todavía no compro. Primero quiero aprender a manejar. Bueno, en eso tiene razón. Primero tiene que aprender a conducir antes de obtener una motocicleta. Eso me parece perfecto. ¿En qué moto quieres aprender de estas tres que están aquí? En esta motito. Esa Factory. Yo te voy a enseñar en esto. Para aprender a conducir una moto, está bien la chaqueta, es de cuero. Bueno, si no tenemos un pantalón grueso, tenemos un jean. Perfecto. Te voy a enseñar cómo funcionan las cosas. Tenemos zapatos, tenemos un jean, tenemos una chaqueta, guantes, que es importante, tenemos un casco. El casco es muy importante, pero te faltan las coderas y las rodilleras. No tienes. Bueno, no tienes porque no te has comprado. Ponte mis coderas. Te voy a prestar mis coderas para que te pongas. Oigan, espero ser un buen profesor. Y estoy sufriendo porque es mi moto. Prohibido caerse. Eso sí está prohibido en esta enseñanza. Está prohibido. Vamos a apagarle un ratito. Como ven, yo utilizo botas. Bueno, ella no tiene aún botas porque no tiene su moto. Cuando ya se compre su moto, le voy a obligar a que se compre unas botas con puntas de acero como estas. ¿Ya estás lista? Ya está con rodilleras, ya está con coderas, póngase los guantes. Ella te va a conducir solo por ahora, hasta que ella se compre otra moto. Ok. Ahora súbete a la moto. Para subirte a la moto siempre por la izquierda, totalmente arriba. Ok. ¿Sí alcanzas? Si alcanzas, ¿verdad? Esta moto, si se te vira un poco hasta más acá, va a ser pesada. Solo te voy a mostrar cómo es el peso. El pie, hazte más acá. Si ves el peso, es bastante pesada. Esta Gixxer, la SF, es muy pesada. Pesa 0.25 toneladas. Para cuando vayas a frenar, el peso te ayuda. No, o sea, no te vas, si frenas con la llanta delantera, no te vas para adelante dándote trampolines. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Ya estoy sudando. Wow, no, tranquila. Si tú no aceleras mucho, no te va a llevar lejos. Ok, ahora enciéndela. Dale vuelta a la llave. Gírale a la derecha. Ok. Siempre tienes que ver que esté en neutro. Ahí está en neutro. Para encender estas motos, primero tienes que bajarle el botoncito rojo. Ahí te va a encender. Tienes que embragar. Embraga. Y presiona este botón. Ya, suelta acá. La moto no se va a ir porque está en neutro. La moto se va a poner en marcha cuando ya alces la pata, embragues y pongas primera. Alza la pata y vuelve a poner el pie en el suelo. No. Exacto. Ya, haz la moto un poquito así, acóplate a la moto. Hazte amiga de mi moto. Ya, ok.
Siempre para conducir vamos a mantener las luces altas, o sea, las luces encendidas, ya sea la baja o la alta. Con este. Ahí tienes luz. Mira, es para que los autos te vean. Ya sea de día o de noche, es bueno mantener las luces encendidas. Ahora, embraga. Solo embraga. Exacto. Ahí pon primera. No, primera siempre va a ser para abajo. Ya, ahí está en marcha. Si sueltas este, la moto se va a ir o se va a apagar. Ya. Ahora, lo que quiero que hagas para salir es acelerar un poquito y vas soltando. Hasta que ya hayas corrido y ahí ya sueltas totalmente este. Y si quieres parar de emergencia porque no sabes qué hacer, embragas de una y pones los pies. Ya. Embragas de una y pones los pies. Ya. Y frenas de a poco. Ya. Ok, vamos. Embrago y suelto. Acelero y suelto el embrague. Sí, pero aceleras despacito y vas soltando despacito el embrague. Dale. No, mucho estás acelerando. Acelera poquito. Eso. Acelera poquito. Wow. Me agarré el freno y del embrague, por suerte. ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué les acabo de decir? Ok, voy a practicar. Tú vas a ir aquí al lado mío. Yo voy a ir embragando y frenando y te voy a decir lo que hay que hacer. Pon la pata. Siempre antes de dejar una moto pones la pata. Es la otra pata. Esta tiene dos. No, ponla bien. Dios mío. Si no aprendes a la próxima, jodidos, tendremos que buscar otra moto. Ok. Lo que tienes que hacer es, te subes a tu moto y algo importante que yo me olvidé, es que bajes totalmente tu casco. Así como yo lo tengo. Y bien abrochado. Giras la llave. Este siempre va a estar allá. Presionamos hacia acá, embragamos, encendemos. Obviamente en neutro, ahorita le acabo de subir. Ya. Te inclinas un poquito a la derecha, solo un poquito para subir la pata. Acabas de subir la pata, embragas. Embragas, metes primera para abajo, todo lo que te dé, tranquila. Ya no hay más abajo, mira, ya no hay más. Todas van para arriba. Ya. Estos tres dedos yo siempre los mantengo en el freno, aquí. Y estos dos aquí en el manillar. Acelero poquito. No tanto, tú le aceleraste antes hasta ahí. No, poquito, así. En lo que vas acelerando voy soltando acá también, mira. Sígueme. Sígueme. Tienes que ir delante. Acelero. Manteniendo estos tres dedos aquí en el freno derecho. Acelero y voy soltando el embrague. ¿Ves? Eso es todo lo que tienes que hacer. Para dejar la moto, bajamos de marcha, la dejamos en neutro. Ahí podemos soltar todo. Te inclinas un poquito a la derecha y pones la pata. ¿Crees poder hacerlo? Sí puedo. A ver, sube. Todo está en que tú aceleraste demasiado. Sí, si es que ves que se te va a ir, deja de acelerar, embragas y frenas. Ok. Prendo.
Giras la llave. Giro. Te aseguras que esté en neutro. En neutro. Enciende la moto. En este. Sí, ahí está apagada, para acá se enciende. Ahí. Embragas. Ya. Embrago. Enciendes la moto. Ya. Si ves que te estás yendo, dejas de acelerar y frenas y embragas. Pon primera. A ver, lo primero es la pata, ¿no? La pata. Ok. Pones primera. Ya, ahora vas acelerando muy despacio y vas soltando muy despacio. Y puedes ir con los dos pies aquí. Así hasta que cojas estabilidad y puedas ir. Ya sabes que si se te acelera demasiado, dejas de acelerar, embragas, frenas. Dale. Tómate tu tiempo. 6 horas después. Varios días después. Puedes acelerarle y tú familiarízate con el acelerador, mira hasta dónde llega. No sueltes esto y acelera. No sueltes esto y acelera. Si tú aceleras y no sueltas esto, no va a pasar nada. Acelera, 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 acelera. ¿Ves? Puedes irte en primera, no metas segunda para que te familiarices en primera. Eso. Saben que yo lo voy cogiendo de aquí. Eso. Si crees que se te va a ir, embragas y frenas. Y pones los dos pies siempre. Te estás yendo a un lado, ¿por qué? El camino es para allá. Ah, Es pesada ahí. la moto es muy pesada. Si quieres parar, embragas y frenas. Puedes parar si quieres. No olvides que tenemos que dar la vuelta. Ah. Ahora pon neutro. ¿Ves? Si está parada y estás en primera, si dejas de embragar se va a apagar. Ahí es neutro. No, neutro tiene que aparecer aquí. Ahí. Ahí sí. No te olvides que antes de dejar la moto tienes que asegurarte de que la pata esté puesta. Y bien puesta. Exacto. Bájate. Es que estas motos, bueno, cualquier moto, si es que no le aceleras, si no coge velocidad, se te va a ir a un lado. Pero para eso tienes tus dos pies. Como estás aprendiendo y no hay velocidad, la moto se quiere ir a un lado. Cuando ya tengas mucha velocidad, la moto va solita recta. La moto no se va a caer. Voy a necesitar unas 10 clases. Sube de nuevo y nos vamos para allá. Bueno, ya sabes encender la moto. Así que ponte pilas. Ya. Giro la llave. Giras la llave. Te aseguras que esté en neutro. Neutro. Bien. Para encender estas motos siempre se embraga. Ya. Embrago. Y enciendes. Familiarízate para que veas hasta dónde puedes acelerar para poder salir. Aunque si aceleras un poquito y vas soltando, ya te va cogiendo velocidad. No necesitas acelerar bastante. Qué pésimo maestro, ¿verdad? Ok, se te apagó, suele pasar. Vuelve a encender. Si quieres puedes volver a encender en primera, pero siempre presionando el embrague y no soltándolo. Enciende. ¿Ya? Volviste al paso que estabas. Dale. Ya está en primera. Si crees que te vas a caer, pones los pies, embragas, frenas.
sale muy despacio, despacio. Se te volvió a apagar, no había pasado eso antes. Haz lo que hiciste ahora. Exacto. Acelera un poquito y no dejes de acelerar y vas soltando el embrague. No, estás mal. Tienes que aprender a... Exacto. Si yo te estoy enseñando, vas a aprender tal y como yo manejo. Los dedos ahí, esto acá. Está sudando, está nerviosa, está de todo. Bueno, está equipada en caso de que se caiga. Se volvió a apagar la moto. ¿Sabían que yo tengo mucha paciencia? No la tengo. Vuelve a encenderla. Bueno, vamos. Algo así. Y no olvides que la carretera está acá, no acá. Tienes que irte por esta de aquí. Eso. Vas bien. Vas bien, vas bien. Vas bien. Oigan, le queda bien esa moto. Me encanta mi moto. Ahora voy a correr un poco para poder seguirla más de cerca. Más bien, más bien, más bien. Bueno, no sube los pies, pero ya está aprendiendo por lo menos a correr en primera, a sacar la moto. Frena, frena. No olvides que ya se te acaba el camino. Vamos a regresar hacia acá. Con direccional izquierda. Sí, para acá. Direccional derecha es para allá. Puedes intentarlo. Ok, entonces pon neutro y bájate. Más abajo, que no se te pase a segunda cuando das para arriba. Pero debes embragar bien. Tiene dos patas, la de atrás no es la de más adelante. Ahora bájate. Bueno, no puede dar la vuelta, así que le voy a dar la vuelta y vamos a seguir intentándolo. Ya sabes encenderla, ya no te voy a decir. Ok. Bueno, la moto ya está encendida. ¿Qué ha pasado con esa mano? Me duele. Ah, claro, es hasta acostumbrarse. Es por lo que tienes mucho tiempo presionado. Claro. Soy buen estudiante y aprendo rápido. Ok. A ver. Suban. Ajá. La primera. Pones primera sin embragar. Y Ya eso no se hace y es mi moto. Y la pata se te va a ir a un lado. Ponla bien a la pata. Ponla bien. No. La moto está apagada, así que pon la pata. Ya. ya.
Vuelve a encender. Siempre, siempre para cambiar de marchas vas a apretar el embrague, siempre. Si no vas a apretar el embrague, es mejor no cambiar de marchas. Siempre que vayas a cambiar de marchas, el embrague. Así funcionan las cosas. Ya. ¿Sí? Embrague. Y cambias de marchas. Embrago. Enciendes en este caso. En este caso, ¿qué toca hacer? La moto está... Para encender la moto... Está en neutro. Ya. Ujú. Ya, ahora sí, antes de poner marcha, subes la pata. Ya. Pongo primera. Pones primera. Ya. Y pones el pie en el suelo. Sí, porque si se te viene a la izquierda, ya está tu pie en el suelo. Acelera poquito y... ya está. Cuidado el carro. Uy, tendré que correr. Rayos, era de traer la otra moto. Para no estar corriendo pues así y poder filmar desde la otra moto. Uy. Ay. Iu. Por lo menos ya sabes sacar la moto en primera. Y va con sus pies ahí abiertos porque tiene miedo de caerse. Y se marchó. Apuesto que se le apagó. Estoy seguro que se le apagó. ¿Se te apagó? ¿Se te apagó? No, o sea, ¿La apagaste? se apagó. Se te apagó. Sí, a mí se me apagó. Obvio. Que la vuelta no le puedo dar. Pero para que no se te apague, simplemente embragas bien y no se te va a apagar. Ya. Ok. Pon la pata. Pongo la pata. Ah. Y me va. Uy. Bueno. Vas bien. Vas bien. Pero ojo, que hay mucha gente que dice, no, yo ya, o sea, ya la saco. Eso es solo del 1 al 100, has aprendido el 1. De todo lo que necesitas saber de cómo manejar una moto. Ya aprendimos a encenderla, aprendimos a poner direccionales, a mantener la luz diurna encendida, ya sea de día o de noche. Hay que mantener la luz encendida para que los demás autos te vean o los demás compañeros motociclistas también te vean. Y bueno, no te pasen por encima. Está un poquito pesada, pesadísima. Quiero yo. Bien pesada, ya por eso me da miedo. Pero sí, parece que pesa bastante aquí. No es que parece, sí pesa bastante, pero como te había dicho, Jala. a velocidad la moto puede soltar las manos. Si vas a mucha velocidad y puedes cruzarte las manos y la moto a velocidad jamás se va a caer. Pero si no tiene mucha velocidad, sí tienes razón que te va a jalar para un lado, te va a jalar para otro lado. Hay que tratar de ir. Y bueno, no olvides que para subirte a una motocicleta debes tener rodilleras, coderas, guantes, muy importante. El casco, ese es demasiado importante. Una buena chaqueta y un buen pantalón. El casco, si te caes de la moto, pues te va a proteger. Los guantes hacen lo mismo. Al caerse, uno a veces pone las manos.
y puede rasparse, y los guantes evitan que te raspes. Entonces siempre para manejar una motocicleta ponerse todo el equipo. Si ya te vas a comprar tu motocicleta, tendrás dinero para comprar tu motocicleta, también tienes que tener dinero entonces para equiparte bien. Y tampoco es que te va a proteger si vas a 150 por hora y si te caes no es que te va a proteger al 100, o sea, es mejor bajar la velocidad, ir disfrutando del camino, ir disfrutando de los paisajes. Yo eso hago ahora, aunque sí corro un poco, pero me gusta disfrutar del paisaje. ¿Y qué tal? Chévere. Chévere, sino que me da miedo alzar los pies todavía porque... Sí te veía que venías así, así. A ver, que sí me da mucho miedo porque es muy pesada. Y aparte me empezó a doler el dedo. Eso es por mantener en una sola posición durante mucho tiempo y mantenías el embrague ahí. Vas por buen camino. Lo importante es que no me caí. A la primera casi te caes. No, sí, allá. Pero bueno, es normal cuando estás aprendiendo. Ahora ella ya sabe que si aceleras de más, la moto va a tener más velocidad. La primera sí se me fue así. Esto ha sido todo, mis amigos. Ya haremos un nuevo video cuando ella ya esté recorriendo y ahora ella les pueda dar unos consejos a ustedes, a los que están aprendiendo. Bueno, yo también voy a estar ahí dándoles muchos consejos. Y no se olviden, por favor, las protecciones y bajen la velocidad cuando estén en sus motos. Bajen la velocidad. Chao. Chao.